Capítulo 01. El final de un largo viaje. En la cima de una colina cubierta de hierba con vistas a la costa norte de Escocia se encuentra una pequeña pero próspera comunidad mágica. Era un asentamiento relativamente nuevo, con apenas unas décadas de antigüedad, por lo que carecía de la rica historia de lugares como el Callejón Diagon o Oxmeade. Aún así, muchos magos y brujas decidieron construir sus hogares y negocios en este lugar aislado. La razón de su existencia, y su atractivo, era la enorme torre de marfil que se alzaba en su centro. Era conocida como la Torre de la Alquimia, la Torre del Conocimiento o, como la llamó originalmente su creador, la Torre del Alfarero. La gente llenaba las calles del pequeño pueblo. Hoy, nadie estaba ocupado trabajando ni atendiendo las tareas cotidianas. Todos estaban afuera. Uno podría pensar que esto se debía a una ocasión alegre como un festival, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Todos los hombres, mujeres y niños estaban vestidos con túnicas negras, como lo habían estado durante días desde que recibieron la terrible noticia. Harry James Potter, el mago más grande que jamás había vivido, estaba muriendo a la edad de 157 años. Todas las miradas estaban puestas en la Torre de Marfil, donde Harry había vivido y trabajado durante décadas. Les habían dicho que hoy sería el día. Y cuando finalmente sucediera, uno de sus discípulos encendería la llama alquímica azul en lo alto de la torre, anunciando a todos que su amado mago ya no existía. Deja de poner esa cara, Augustus. El ministro de magia siempre debe mantener la compostura, dijo un anciano de aspecto amable y voz cansada. Pero, maestro, Augustus Longbottom, nieto de Neville Longbottom y el primer discípulo que Harry tomó bajo su protección, estaba luchando con el inminente fallecimiento de su maestro. A sus 80 años, Augustus era ministro de la Bretaña mágica y era reconocido como un mago poderoso y sabio. Sin embargo, frente a su amo, parecía retroceder a un jovencito en busca de aprobación. Alrededor de la cama de Harry había docenas de personas de todas las edades, desde adolescentes hasta ancianos. Compartían la misma expresión de tristeza, sabiendo que estaban allí para presenciar los últimos momentos de su amado amo. Los viejos ojos verdes de Harry recorrieron la habitación, observando los rostros familiares, y sonrió. Sus pensamientos se dirigieron al lugar donde todo había comenzado, tras su victoria sobre Voldemort y la restauración de la paz en Gran Bretaña. Harry y Ginny reanudaron su relación. Se mudaron juntos y comenzaron a planear su boda. Pero todo se derrumbó cuando Harry descubrió accidentalmente sus numerosas infidelidades durante su estancia en la Academia de Aurores. La traición lo destrozó de maneras que desconocía. Ese mismo día, empacó sus pertenencias a toda prisa y abandonó la casa que compartían. Sin ningún lugar a donde ir, fue a Gringotts a retirar sus últimos galeones. Mientras miraba su bóveda de confianza vacía, pensando en dejar la Academia de Aurores y buscar un trabajo que pagara rápido, un duende le hizo una pregunta que le cambiaría la vida. ¿Te gustaría que esta bóveda de confianza se reabasteciera desde la bóveda principal de Potter, ahora que estaba vacía? Harry se quedó paralizado ante la pregunta. Nunca había oído hablar de esta bóveda principal. Nadie le había hablado de ella. Cuando los duendes abrieron la bóveda principal de Potter a petición suya, Harry se quedó atónito. Una montaña de oro llegaba hasta el techo, había más galeones de los que podría gastar en toda una vida. Esta revelación lo cambió todo. Sin restricciones económicas, Harry llenó una bolsa de oro y abandonó el país sin mirar atrás. Se aventuró en el mundo, dedicándose a la búsqueda del conocimiento y ampliando sus horizontes. Al principio, la búsqueda de conocimiento de Harry era una forma de distraerse de los pensamientos oscuros que lo atormentaban cada noche, sobre Ginny y su traición. Pero pronto descubrió una pasión por aprender que nunca supo que poseía. Durante décadas, Harry vagó por el mundo, estudiando todo tipo de magia que pudo encontrar. No rehuía ni las formas más oscuras de magia, convencido de que el conocimiento no era intrínsecamente bueno ni malo, sino que lo que importaba era la intención tras su uso. A los 70 años, Harry regresó a Gran Bretaña y compró un terreno en la costa norte de Escocia. Recientemente había comenzado a estudiar una rama de la magia que requería una vivienda permanente, ya que necesitaba un laboratorio estable donde concentrar sus esfuerzos. Este camino no fue fácil. Requería un profundo conocimiento de pociones, una materia que le desagradaba desde su primer año en Hogwarts. Pero durante sus viajes, encontró en Francia a un profesor amable y hábil que estaba dispuesto a darle clases particulares. Bajo la guía de este profesor, Harry descubrió que realmente disfrutaba preparando pociones.
A los 62 años, Harry Potter se convirtió oficialmente en maestro de pociones. Si Severus Snape todavía estuviera vivo, la noticia podría haberle provocado un ataque al corazón. Con su nueva experiencia, Harry comenzó a trabajar en el campo que más le fascinaba, la alquimia. Para apoyar sus experimentos, encargó la construcción de una torre, un lugar donde pudiera vivir, estudiar y trabajar en paz. La torre se construyó rápidamente, gracias a la inmensa riqueza de Harry y a la eficiencia de los duendes. Hecha de piedra blanca pura, se alzaba alta y majestuosa, símbolo del nuevo propósito de su vida. Después de eso, Harry rara vez salía de la torre. La mayoría de sus provisiones llegaban por lechuza y recibía pocas visitas. Ron había fallecido antes de que Harry regresara a Gran Bretaña, y Hermione nunca contestó sus cartas. Supuso que no lo había perdonado por irse tan abruptamente hacía tantos años. Pasó una década en un abrir y cerrar de ojos. A los 80 años, Harry estaba listo para compartir los resultados de su investigación alquímica con el mundo. Sus descubrimientos, como los nuevos usos de la sangre de basilisco, le dieron fama en toda Gran Bretaña. Pero fue la creación de un homúnculo completamente funcional lo que lo catapultó a la leyenda, ganándole reconocimiento mundial. De repente, Harry se encontró siendo visitado por una gran variedad de personas. Aquellos que querían conocerlo e intercambiar ideas, aquellos que buscaban robarle su investigación y aquellos que deseaban convertirse en sus discípulos. Como no tenía herederos biológicos, la idea de contratar aprendices le atraía. Le permitía transmitir su legado a alguien que lo merecía. Su primer discípulo fue Augustus Longbottom, nieto de un viejo amigo suyo. Con el paso de los años, muchos más los siguieron. Pero Harry era muy selectivo al elegir a sus aprendices. Aceptaba solo a los mejores y más talentosos, asegurándose de que tuvieran buen corazón y nobles intenciones. No deseaba entrenar al próximo Señor Oscuro. Tampoco se guardó nada en sus enseñanzas. A cada discípulo se le enseñó todo lo que deseaba aprender, y con el tiempo, todos se convirtieron en figuras prominentes del mundo mágico. El propio Harry no descuidó su investigación. Sus descubrimientos revolucionarios consolidaron aún más su estatus de leyenda. Incluso se construyó una ciudad entera alrededor de su torre. Con su permiso, por supuesto. Ahora, a la edad de 157 años, Harry yacía en su cama, rodeado de sus discípulos. Observaba sus rostros sombríos, cada uno reflejando un profundo amor y respeto por él. A pesar de la tristeza del momento, se sentía pleno. Uno de los mayores arrepentimientos de Harry fue no haber tenido hijos propios. Por mucho que hubiera logrado, a menudo sentía que le había fallado a su familia en este aspecto. El linaje Potter terminaría con él. Pero al observar a sus discípulos, Harry comprendió algo profundo. Sí tenía hijos. Docenas de brujas y magos que lo amaban, lo respetaban y perpetuarían su legado por generaciones. Puede que no compartan su nombre, pero aún así eran su familia. Estoy satisfecho, susurró Harry, con una pequeña sonrisa adornando su rostro. Amo. Augustus se acercó más, con la voz llena de preocupación. ¿Qué quiere decir? Los ojos verdes de Harry se suavizaron al mirarlos a todos por última vez. Con mi vida, estoy satisfecho, mis hijos. La luz de sus ojos verdes se desvaneció y los últimos vestigios de vitalidad abandonaron su cuerpo. Sus discípulos lo llamaron con gritos de angustia. Pero no hubo respuesta. Harry James Potter finalmente se embarcó en su siguiente gran aventura. Capítulo 02. Abre los ojos. Su visión estaba llena de una abrumadora cantidad de blanco. Después de un tiempo, las formas que lo rodeaban se hicieron más nítidas. Paredes, suelos, bancos, carteles, este lugar, ya estuve aquí antes. Hace muchísimo tiempo. Esta era la estación de King's Cross, o al menos, así le parecía. Solo que todo allí era de un blanco inmaculado. Le daba una extraña sensación de parecido. Ya estabas aquí antes. Pero no era tu momento entonces. Se sobresaltó al oír una voz repentina. No esperaba encontrar a nadie más allí. ¿Sabes? Es de mala educación hablar con alguien sin mostrarte, dijo en tono de reprimenda. He estado frente a ti todo el tiempo. Sus ojos se movieron al ver una sombra oscura frente a él. Al principio, era solo una cosa, sin forma. Pero poco a poco comenzó a tomar forma humana. Una chica bajita con cabello negro, ojos negros y ropa negra. El contraste con el resto de la sala era marcado. Te veo. ¿Por qué no pude verte antes? No estabas listo todavía. ¿Quién eres? Preguntó con un dejo de miedo. ¿Sabes quién soy? Dijo la chica. Luego miró fijamente las vías del tren.
Tu tren ya está aquí. Como ella dijo, momentos después, un tren blanco inmaculado llegó a la estación y se detuvo, abriendo las puertas del vagón frente a él. Por alguna razón, no pudo ver el interior del tren, pero sin pensarlo, sus pies comenzaron a moverse, atraídos hacia la puerta. Pero entonces ella se interpuso en su camino, bloqueando la entrada. ¿Por qué? ¿No estás aquí para esto? Para asegurarme de que suba a ese tren. Harry no podía adivinar el propósito de sus acciones. Normalmente, sí, nací para ser el guía, el conductor, el nexo entre mundos. Pero hoy, debo ser el muro que te impide entrar a ese lugar. Por eso, lo siento mucho. Tú, muerte, ¿no quieres que muera? ¿Qué se supone que debo hacer entonces? Preguntó, exasperado. Esta es la segunda vez que le niego a alguien mi don, y la primera no es por voluntad propia. Pero mi hermano, el destino, dijo que esto debía hacerse, y nunca se equivoca. Destino. ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer? Exigió respuestas Harry, sin importarle que estuviera hablando con uno de los seres más poderosos del mundo. No me importaría explicártelo, pero, no vas a recordar nada de este lugar ni de la conversación que estamos teniendo. Ella avanzó y unas alas negras brotaron de su espalda. De repente el miedo se apoderó de él y dio un paso atrás. Espera, no quiero ir. Pero ella ya no escuchaba. Ella se acercó y la luz quedó completamente eclipsada por la oscuridad. Lo último que oyó fue el batir de unas poderosas alas. 10 de agosto de 1974. Unidad de Cuidados Intensivos de San Mungo. Lo siento mucho, Lady Potter, Lord Potter, no hay nada más que podamos hacer por su hijo. Esto no puede estar pasando. Es solo un niño. Estaba a punto de empezar su cuarto año de escuela. Lady Potter abrazó a su esposo y empezó a sollozar. ¿No puedes hacer nada? Vamos, conozco muchos casos de personas que sobrevivieron a la viruela del dragón. Tiene que haber alguna poción o algo por ahí, el dinero no es un problema, dijo Lord Potter con tristeza. Lo siento mucho, Lord Potter. No es cuestión de dinero. La enfermedad ya se le ha extendido al cerebro. Incluso si pudiéramos eliminarla de inmediato, lo más probable es que, no vuelva a despertar, explicó el sanador. Fleamont y Eugenia Potter se acercaron a la cama donde su hijo, James, dormía plácidamente. «Es tan tranquilo», dijo la madre. «Sí, siempre ha sido un bribón inquieto, con sus malditas bromas y su obsesión con el Quidditch», dijo el padre. La pareja ya era bastante mayor. Fleamont tenía 63 años y su esposa 55. Ya era un milagro que pudieran tener un hijo. Ambos sabían que James era su única oportunidad, y ahora estaban a punto de perderlo. Un golpe a la puerta. «Disculpe, pero hay 3 niños aquí que dicen que quieren visitar al paciente», dijo alguien desde el otro lado de la puerta. «Te dije que no habría visitas», resopló el curandero. «No, espera. Déjalos entrar», dijo Eugenia. «Pero Lady Potter, por favor, esta puede ser la última oportunidad que tengan de verlo», dijo la matriarca con la voz llena de dolor. «Muy bien, déjalos entrar», dijo el curandero. La puerta se abrió y 3 chicos entraron corriendo. James. Sirius fue el primero en entrar, apresurándose hacia la cama de James. «Lord y Lady Potter», dijo Remus, dirigiéndose a los padres lo más cortésmente que pudo antes de moverse junto a Sirius. Hola», tartamudeó Peter, cabizbajo. Siempre se ponía nervioso al dirigirse a Lord Potter, quien podía ser muy intimidante. «¿Estará bien?», preguntó Sirius. «Los otros curanderos no nos dijeron nada, ¿cuál es su condición?», preguntó Remus, mirando a los padres. «No es bueno», Fleamont negó con la cabeza. El sanador dijo, Eugenia luchó por pronunciar las palabras. Dijo que no había esperanza, James nunca volverá a despertar, no. Eso no puede ser cierto. Sirius miró el rostro dormido de James. «James, vamos. Despierta». «Esto no puede ser», dijo Remus sorprendido. «Oh, no, James», Peter tenía lágrimas en los ojos. Sirius se volvió hacia el sanador. «¿No hay nada que se pueda hacer? ¿Nada en absoluto? Como les dije a sus padres, la viruela del dragón le ha invadido el cerebro. En este momento, no hay nada más que podamos hacer. El daño es demasiado grave, James Potter no despertará jamás». «Ah». Peter dejó escapar un grito increíblemente fuerte cuando lo vio. Los ojos de James ahora estaban abiertos. Capítulo 03. James Potter se sintió completamente desorientado al despertar. Estaba rodeado de gente que no reconocía. Todo era tan confuso. «Jaime. James, ¿estás vivo? Mi hijo». Voces resonaban en sus oídos, abrumándolo.
Le empezó a doler la cabeza y gritó. Jaime. Oh, no. Sanador, haz algo. Las imágenes inundaron su mente, lugares, personas. Algunas le eran familiares, otras no. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Se preguntó. Los recuerdos del lugar blanco se habían borrado de su mente. Lo último que recordaba era estar en su cama, rodeado de sus discípulos, y entonces, estaba tan cansado, y ahora, estaba en otro lugar, el dolor finalmente empezó a disminuir. Lo que fuera que el sanador estuviera haciendo, estaba funcionando. Abrió los ojos de nuevo y miró a la gente que lo rodeaba. Esto no puede ser posible, no reconoció inmediatamente a la pareja de ancianos que lo miraban con preocupación, pero los había visto en esas visiones. Sí reconoció a los demás. Por mucho tiempo que pasara, jamás olvidaría a Remus, Sirius y Cola Gusano. Pero parecen tan jóvenes. ¿Me han enviado al pasado? James, ¿cómo te sientes? Por favor, di algo, preguntó la mujer mayor. Se dio cuenta de que lo llamaban James. ¿No estoy en mi propio cuerpo? Pero James. Eso es imposible. Su mente corría, intentando comprender la situación. Un espejo, pidió. ¿Quieres un espejo? Preguntó Peter confundido. ¿Te ves bien? ¿Para qué quieres un espejo? Intervino Sirius, igualmente desconcertado. Voy a tener que pedirles a todos que salgan de la habitación, por favor, intervino la sanadora. Necesito examinar a mi paciente. Esta excitación no le viene bien a alguien que acaba de despertar. Toma, cariño, dijo la mujer acercándose a él con un pequeño espejo de su bolso. Gracias, intentó sonreír. Estaremos afuera, hijo, dijo el hombre mayor, mirándolo fijamente antes de volverse hacia el curandero. Será mejor que sepas lo que estás haciendo ahora. El hombre mayor parecía seriamente molesto, pero siguió a los demás afuera. ¿Te duele algo ahora? Preguntó el sanador, agitando su varita sobre él. No. Me dolía la cabeza, pero ya estoy mejor. ¿Puedes decirme tu nombre? James. Así lo llamaban todos. ¿Apellido? Abrió el espejo y se miró. Conocía ese rostro. Lo había visto muchas veces, aunque no tenía muchas fotos de sus padres. ¿Cómo pudo pasar esto? La situación no tenía sentido. Nunca había oído ni leído que le hubiera pasado algo así a nadie. ¿No recuerdas tu apellido? Presionó el curandero. Potter. Soy James Potter. Por absurdo que pareciera, sabía que esa era la única explicación. De alguna manera, había acabado en el cuerpo de su padre, James. Así es. El curandero escribió algo en un trozo de pergamino. ¿Qué me pasó? Necesitaba saberlo. Se suponía que su padre viviría muchos años más, así que su alma no debería haber podido estar aquí. En un momento, señor Potter. Tengo algunas preguntas más primero, dijo el sanador. ¿Qué es lo último que recuerdas? Pensó un momento, mientras su mente aún intentaba procesar las imágenes de antes. Esos debían ser los recuerdos más recientes de James Potter. Estaba volando mi escoba en mi casa. De repente, empecé a sentirme mal y creo que me caí al suelo. El curandero asintió. ¿Puedes decirme los nombres de tus amigos? ¿Los chicos que vinieron a visitarte hace un momento? ¿Me estás haciendo pruebas para ver si tengo daño cerebral? James levantó una ceja. Por favor, responda la pregunta, señor Potter. Muy bien, Remus Lupin, Sirius Black y Peter Pettigrew. No tuvo problema en responder. El sanador parecía satisfecho ahora. Todo parece estar en orden. Para responder a tu pregunta anterior, hace 6 semanas, te caíste de la escoba. Fue porque contrajiste una variante grave de la viruela del dragón. Cuando tus padres te trajeron aquí, estabas inconsciente y, poco después, entraste en coma. La enfermedad te había invadido el cerebro. Fue el caso de evolución más rápida que he visto. Pero ahora estoy bien y tú no entiendes cómo. Todos pensábamos que nunca despertarías. Pero ya estás despierto y no hay rastros de la viruela del dragón. Admito que no tengo respuestas ahora mismo. Espera. El sanador se dirigió a la puerta y llamó a sus padres. Fleamont y Eupenia entraron apresuradamente y corrieron a su lado. ¿Cómo está? Preguntó su padre. Su madre lo abrazó fuerte. Se sentía extraño. Nunca había conocido a sus abuelos, ni a sus padres. Tenía algunos recuerdos fragmentados, pero era surrealista que estos desconocidos actuaran con tanta familiaridad con él. Me gustaría que James se quedara en el hospital unos días más para hacerle algunas pruebas. Pero por el momento, todo parece estar bien.
Hace un momento nos dijiste que nuestro hijo nunca despertaría, ¿y ahora todo parece estar bien? Preguntó Fleamont enojado. Fleamont, para. Esto no es culpa del sanador, dijo Eugenia. Lo siento mucho, Lord Potter. Todo apuntaba a mi diagnóstico. Nunca había leído un caso de alguien que se recuperara tan rápido de una etapa tan avanzada de viruela de dragón, explicó el sanador. ¿Y ahora quieres retenerlo aquí para experimentos? Murmuró Fleamont. Solo queremos asegurarnos de que la enfermedad haya desaparecido por completo, eso es todo. Le aseguro, Lord Potter, que es cierto. Fleamont, basta. Espetó Eugenia, y luego se volvió hacia James. ¿Cómo te sientes, James? Intentó sonreír. Mucho mejor, gracias. ¿Desde cuándo eres tan educado? Fleamont levantó una ceja. Oye, sanador, ¿estás seguro de que su cerebro no resultó dañado? Por ahora, estoy seguro, el sanador parecía preocupado. ¿Podemos volver adentro? Gritó la voz de Sirius desde el otro lado de la puerta. Sí, solo queremos verlo. Añadió Remus. Por favor, señor sanador. Intervino Peter. Si al paciente no le importa, está bien, dijo el curandero. Harry, no, James asintió. Dejadles entrar. Capítulo 04. Bienvenido a casa a hablar con los jóvenes Sirius, Remus y Colagusano había sido estresante por muchas razones. Para Sirius y Remus, fue nostálgico y hasta conmovedor volver a verlos, aunque no fueran las mismas personas que conoció. Estas versiones eran mucho más ingenuas y traviesas. Colagusano, en cambio, era diferente del hombre destrozado, cobarde y traidor que recordaba. Peter era solo un chico torpe, pero en general parecía agradable. Dicho esto, James tuvo que hacer un esfuerzo inmenso para no juzgarlo por cosas que aún no había hecho, o que tal vez nunca haría. La historia sería muy diferente esta vez si él hubiera tenido algo que ver. Al final, lo obligaron a permanecer en el hospital durante una semana entera antes de que le permitieran irse. Esto no le importó demasiado. En general, lo dejaron descansar, lo que le permitió ordenar de algún modo todos esos nuevos recuerdos que tenía. Su madre, Eugenia, nunca se separó de él, y pasaron incontables horas hablando. Por suerte, no le hizo muchas preguntas inquisitivas. Sus preguntas eran simples. ¿Cómo te sientes hoy? ¿O tienes ganas de volver a Hogwarts? Su padre lo visitaba todos los días al terminar su trabajo en el ministerio. Por conversaciones que escuchó, James dedujo que Fleamont era el jefe del departamento de accidentes y catástrofes mágicas. En esencia, su padre gestionaba incidentes en los que brujas o magos se arriesgaban a exponer el mundo mágico a los muggles. Su departamento controlaba estas situaciones y realizaba modificaciones de memoria a los testigos. James pasó la mayor parte del tiempo en el hospital leyendo. Eugenia le había traído todos los libros escolares que necesitaría para el próximo año, además de algunos de sus cuentos favoritos de casa. Era extraño pensar en ellos como sus padres y llamarlos madre y padre. Sin embargo, seguían siendo su familia. En su vida anterior, eran sus abuelos. Ahora, eran sus padres. Si hubieran vivido después de la muerte de Lily James, podrían haberlo criado, evitándole la crueldad de los Dursley. Así que, aunque tratarlos como a sus padres le parecía extraño, no era desagradable ni excesivamente anormal. Simplemente no estaba acostumbrado a tener una familia así, en absoluto. No recordaba completamente la casa donde creció, solo fragmentos. Así que verla ahora fue una sorpresa. Mientras crecía, tuvo fantasías salvajes sobre sus padres viviendo en un castillo, pero nunca imaginó que realmente lo hicieran. Sin embargo, no era perfecto. El castillo parecía antiguo y necesitaba urgentemente reparaciones. En algún momento, debió tener 4 torres, pero 3 se habían derrumbado, y la cuarta parecía estar a punto de derrumbarse si se dejaba desatendida. El edificio principal, de unos 4 pisos, estaba construido con piedra gris oscura. Toda la propiedad estaba rodeada por una alta valla metálica rematada con púas. No era Hogwarts, pero aún así era impresionante, sobre todo considerando que solo vivían allí 3 personas. Supuso que, cuando se construyó, su familia debía tener al menos una docena de miembros y un centenar de sirvientes que ocuparían y mantendrían la propiedad. James ocultó su sorpresa lo mejor que pudo, sin decir nada para evitar sospechas. ¿Estás contento de estar de vuelta en casa, James? Preguntó Fleamont. Sí, padre, lo soy. No mentía. La idea de tener una casa ancestral era atractiva. Su torre de marfil había sido un refugio, un lugar que encargó y compartió con sus aprendices durante décadas.
Pero este castillo, con su historia y su legado, era diferente. Vamos adentro entonces, dijo Eugenia dándole una palmadita en la espalda. Cuando Fleamont se acercó a las puertas principales del castillo, estas se abrieron solas, aparentemente encantadas. O eso creía James. Bienvenidos a casa, amos y señoras. Dijo un elfo doméstico con una reverencia. Gracias, Dixie. ¿Ya terminaron los preparativos? Preguntó Fleamont, entrando con su esposa y su hijo. Sí. Loori casi ha terminado con ellos, respondió el elfo. James se sorprendió al oír a un elfo hablar con tanta normalidad. Tenía poca experiencia con elfos domésticos, pues solo había interactuado con Dobby y Gretchen en vida. Me pregunto si el viejo elfo cascarrabias de los Blacks estará por aquí todavía. Los elfos domésticos viven más que los humanos, y él era anciano cuando lo conocí. Es muy probable que ya esté con esa familia. Mientras caminaban por el castillo, James notó lo bien cuidado y limpio que estaba el interior a pesar del exterior ruinoso del edificio. Claramente obra de los elfos domésticos. Subieron al segundo piso y se detuvieron frente a una puerta. ¿Por qué no descansas un poco, James? Nos vemos en la cena, sugirió Eugenia. James abrió la puerta y entró. Una oleada de familiaridad lo invadió. Sin duda, aquella era su habitación. No era demasiado elaborado, solo una cama, un escritorio, un armario, un cofre y varios carteles de Quidditch en las paredes. En un rincón, vio una escoba. Una Comet 600. Las escobas Nimbus solo llevaban unos pocos años en el mercado, por lo que Comet y Clean Suede todavía dominaban la industria. James colocó su maleta en el suelo y se sentó en la cama. Todo todavía parecía surrealista. Me va a llevar un tiempo acostumbrarme a esto. Al menos tengo casi un mes entero antes de tener que aventurarme en Hogwarts y enfrentarme a la multitud, consideró James. Decidió aprovechar este tiempo sabiamente y aprender a convertirse en el James Potter más convincente que pudiera ser. Muchas preguntas aún lo atormentaban. Sobre todo, cómo había acabado en el cuerpo de su padre, por qué la historia parece ser diferente aquí, o qué se suponía que debía hacer allí. Por el momento, no tenía forma de responder a nada de eso, por lo que parecía que iba a tener que aprender a vivir como James Potter. Capítulo 05. Convirtiéndose en James Potter la noche de su llegada a casa, James bajó al comedor, donde la elfa Dixie le había dicho que sus padres lo estaban esperando. Cuando llegó allí, encontró un gran banquete esperándolo, junto con muchas decoraciones elegantes y un cartel que decía, «Bienvenido a casa, James». Así que eso es lo que estaba preparando el otro elfo. Se había preguntado sobre ese comentario antes. Vamos, hijo. Toma asiento, dijo su padre, Fleamont, mientras le acercaba una silla. Bienvenido a casa, James. Eugenia le dedicó una cálida sonrisa. Bienvenido a casa, maestro James, dijo Dixie. Bienvenido a casa, maestro. El otro elfo, Loori, era mucho mayor que Dixie y le recordaba a James a Gretchen, aunque James notó a primera vista que Loori era mucho más educado y mucho menos loco. Gracias a todos, de verdad, dijo James antes de sentarse y disfrutar de su cena. Pasaron unos días, y James se acostumbró a estar de nuevo en el cuerpo de un joven. De nuevo, podía hacer cosas como saltar y correr, cosas sencillas que no había podido hacer durante décadas. No había mucho entretenimiento en el castillo aparte de explorar y leer. Revisó todos sus libros de texto para refrescarse la memoria de las asignaturas. Por lo que había visto, el cuarto año no parecía un gran reto. Tampoco es que esperara que la escuela lo supusiera. Su exploración reveló que no quedaba mucho de las 3 torres destruidas, y la entrada a la cuarta estaba sellada por ser demasiado peligrosa. Al parecer, su padre lo había hecho después del nacimiento de James para asegurar su protección. Gran parte del edificio central permanecía sin uso. De más de 15 dormitorios, 3 comedores, 2 amplios salones, 6 estudios y otras estancias, solo una pequeña parte estaba en uso. Aún así, los elfos se aseguraban de que todo se mantuviera limpio. En el patio trasero, encontró un magnífico campo de entrenamiento con mucho espacio para moverse y algunos maniquíes encantados para repararse automáticamente. Quería probar algo de magia, pero recordó su condición de estudiante de Hogwarts. No podía hacer magia fuera del colegio hasta que aprobara sus timo. James solo podía esperar que su vieja varita todavía le respondiera. Un día, mientras caminaba por los pasillos, escuchó una conversación entre sus padres. Se comporta muy diferente ahora, le dijo Fleamont a su esposa. ¿Lo has notado? Claro que sí, querida, ¿cómo no? Es mi hijo.
Es tan tranquilo y educado, ni siquiera ha intentado hacerles bromas a los elfos todavía, murmuró Fleamont. Bueno, el curandero nos advirtió que podríamos ver algunos pequeños cambios en él. Después de todo, esa enfermedad se le había extendido al cerebro, le recordó Eupemia. Esto no es un cambio pequeño. Es un niño completamente diferente. Sigue siendo nuestro hijo. Una madre siempre lo sabe, y ese es mi hijo. Sonaba a la defensiva. ¿Y si se ha vuelto lento? ¿O si ya no puede hacer magia? No uses esa palabra. Le gritó. Y mientras él sea feliz, yo me alegraré por él. Claro que yo también. Pero, solo quiero que mi hijo logre grandes cosas en la vida. ¿Está mal? No, querida, no lo es. Pero no creo que tengas que preocuparte por su inteligencia. Lo he visto pasar mucho tiempo leyendo libros académicos. Incluso podría convertirse en un mejor estudiante ahora. ¿Sabes? Puede que tengas razón. Si deja un poco las bromas y el Quidditch y se centra más en la escuela, sí, eso solo puede ser algo bueno. James se apartó de la puerta y siguió caminando. No quería molestar más. Pero la conversación puso de manifiesto un problema. No sabía cómo ser James Potter. Solo había oído historias de Sirius y Remus sobre su carácter de bromista, pero nunca tuvo la oportunidad de conocer a su padre. Por los recuerdos de Snape, James sabía que su padre había sido un poco matón, al menos con Snape. Los fragmentos que James había reunido en su primer día en este mundo no sirvieron de mucho. Estaban demasiado incompletos y eran difíciles de interpretar. La mayoría de las piezas tenían poco sentido sin contexto. Supongo que no hay forma de evitar que la gente cuestione el cambio de personalidad. En lugar de ocultar que algo le ocurrió, sería más fácil inventar algo que justifique los cambios. No tuvo que pensar mucho. El comentario anterior de su madre le dio la excusa perfecta. La viruela del dragón que había padecido se había extendido a su cerebro y lo había dejado en coma durante más de una semana. Algo así sin duda podía tener efectos duraderos en la personalidad de alguien, o al menos, eso era lo que planeaba decirles a quienes le preguntaban. Durante el tiempo que permaneció en casa, recibió varias cartas de sus amigos, aunque no pudieron visitarlo. Sirius parecía estar pasándolo mal en casa. Los Black no se lo estaban tomando con calma. James se preguntó si podría ayudar en algo. A Remus no se le permitía salir mucho de casa debido a su maldición de hombre lobo. Sus padres eran extremadamente protectores y vivían prácticamente en reclusión. Su visita al hospital había sido una excepción, dada la gravedad del estado de James. James no sabía mucho sobre la situación de Peter. Solo sabía que su familia vivía en un asentamiento mágico llamado Upera-Plov y que eran relativamente pobres. No importaba mucho. Los vería a todos pronto en Hogwarts. Había una persona más a la que ansiaba ver, alguien a quien había deseado conocer desde pequeño, y esa persona era su exmadre, Lily Evans. Aunque no estaba seguro de cómo debía comportarse con ella. Capítulo 06. Un viaje accidentado. Algunas cosas nunca cambian, murmuró James para sí mismo mientras veía el tren de Hogwarts llegar a la estación con un sentimiento de nostalgia. Fue tal como lo recordaba de todos esos años atrás. Supongo que, técnicamente, eso es el futuro, no el pasado. Tenía que recordarse constantemente que estaba de vuelta en 1974, y que la mayoría de los acontecimientos que conocía aún no habían sucedido, o quizá nunca sucedieran. Se despidió de sus padres y procedió a abordar el tren, abriéndose paso entre la multitud de estudiantes. Los pasillos estaban mucho más llenos de lo que jamás recordaba haber visto. ¿Había más estudiantes en Hogwarts en esa época? Se preguntó si sería cierto. Sabía que muchos magos y brujas habían muerto durante la primera guerra que Voldemort inició. Ya había sido bastante malo que algunas antiguas familias mágicas estuvieran al borde de la extinción. Se abrió paso con cuidado por el tren, apartando ocasionalmente a los estudiantes para seguir adelante. Sirius le había dicho que lo esperarían en su cabina habitual, al fondo del tren, así que ese era su objetivo. Esa también es la cabaña que usé con Ron y Hermione, le pareció una coincidencia peculiar. ¡Ay! En un momento de distracción, chocó accidentalmente con alguien. A juzgar por la voz, era una chica. Cuando se dio la vuelta, lo primero que notó fue su largo cabello negro carbón, desordenado hasta el punto de cubrir completamente su rostro. Lo siento mucho. Permíteme ayudarte, dijo James rápidamente, dejando su maletín para ayudarla.
Mientras se apartaba el pelo largo y ondulado de la cara, reveló un impresionante par de ojos violetas, y una expresión de enojo que le pareció extrañamente familiar a James, aunque no podía ubicarla en ese momento. Potter. Estás bromeando. Espetó, apartándole la mano de un manotazo. No necesito tu ayuda. ¿Qué pasó? Una chica rubia muy guapa salió de la cabaña de al lado. Hermana, ¿estás bien? La chica rubia ayudó a su hermana a ponerse de pie antes de mirar fijamente a James. Potter. Aún no ha empezado el año y ya nos atacas. La chica rubia lo miró con desdén. Suéltame, Fisi. Le daré una lección que no olvidará. La chica de pelo negro sacó su varita y la apuntó a James, pero la rubia la agarró del brazo rápidamente. Para, Bella. Te expulsarán si haces eso aquí. Maldita sea. Esas son Bellatrix Lestrange y Narcisa Malfoy, o Black, supongo. En ese momento, pensé que eran mayores y que ya no estarían en Hogwarts. Pero quizás le fallaba la memoria. Sin siquiera darse cuenta, James había sacado su propia varita por puro instinto. La sola mención del nombre de Bellatrix lo había puesto en alerta máxima. Parecía que no había perdido sus instintos de batalla después de todos estos años. Pero recuperó el sentido rápidamente y guardó su varita. Esta no era la Bellatrix que conocía, todavía no. No podía destruirla sin una buena razón. Señorita Black, ambas muchachas lo miraron con el ceño fruncido. Disculpa por haberte topado. Ahora, si me disculpas, por lo poco que la había visto, ya podía suponer que intentar hablar con ella sería una pérdida de tiempo. Ignoró sus miradas y continuó por el pasillo hacia la parte trasera del tren. Tardó un poco, pero finalmente llegó. Hola. Llamó, golpeando la puerta de la cabaña. Entra, James. Respondió la voz de Sirius, y James abrió la puerta. Dentro, encontró a Sirius, Remus y Peter, junto con un niño desconocido. El chico me resultaba familiar. Tenía el pelo negro y rizado y una complexión delgada. James. Me alegra mucho saber que te recuperaste, dijo el chico, poniéndose de pie y ofreciéndole la mano. Vamos, Frank. Deja que guarde su maleta primero, parece pesada, intervino Sirius. Frank. Eso es. Debe ser Frank Longbottom. Es el padre de Neville, o lo será algún día, pensó James. Gracias, Frank. Me siento totalmente recuperado ahora. James agradeció a Sirius por llamarlo por su nombre, lo que le permitió averiguar quién era esa persona. Eres uno de los afortunados, James. La viruela del dragón es algo desagradable, comentó Remus. Hola, James. Me alegra tener al grupo reunido de nuevo, añadió Peter con una sonrisa. Sí, asintió James, sentándose junto a Sirius. Por cierto, tuve un breve encuentro con tus primos. Sirius hizo una mueca. Uf. ¿Qué pasó? Preguntó Remus. Choqué accidentalmente con Bellatrix y ella se cayó. Me sorprende que haya salido ileso. Bella puede ser realmente brutal, dijo Sirius. Su hermana, Narcisa, la detuvo. ¿La golpeaste a propósito? Ese es un Slytherin al que no deberíamos provocar, dijo Peter nervioso. Claro que no, no fue a propósito. Yo no haría eso. Al menos, James esperaba que no lo hiciera. Bueno, es que fuimos bastante duros con los Slytherin el año pasado. Eso es todo, dijo Peter. No se equivoca, añadió Remus. Eso fue porque Quejikus se portó de lo más insoportable el año pasado. Exclamó Sirius. ¿Verdad, James? Siempre molestaba a Lily y se burlaba de nosotros. Preferiría no pensar mucho en ese bastardo, dijo James, casi con un desliz. Nunca se llevó bien con el Snape adulto, y era difícil imaginar que su versión joven fuera muy diferente. Exactamente. Ignoremos a ese imbécil. Coincidió Sirius. Un golpe en la puerta los interrumpió. Por supuesto, ustedes siempre están en esta cabaña. Hola, chicos. ¿Podemos sentarnos aquí? Ya está todo lleno. Dos chicas estaban paradas en la puerta. Uno tenía cabello largo y castaño y ojos marrones y parecía estar mirando a Frank con una sonrisa amistosa. La otra era Lily Evans, que lucía exactamente igual que en las fotos que James recordaba, solo que unos años más joven. Entonces, ¿podemos entrar o no? Preguntó Lily frunciendo el ceño. Capítulo 07. Un nuevo año escolar. Sí, pasen. Sirius los recibió con una sonrisa juguetona. Alice entró y felizmente se sentó junto a Frank, y Sirius se hizo a un lado para dejarle lugar a Lily para sentarse entre él y James. Sirius tosió un par de veces, llamando la atención de James.
Cuando James lo miró, Sirius le guiñó un ojo juguetón y dirigió la mirada hacia Lily. James sintió la necesidad de golpearlo en la cabeza. Espera que yo. Oh querido, al notar el silencio de James, Sirius decidió intervenir. Entonces, Lily, ¿tuviste un buen verano? James tuvo uno muy interesante. Claro. Frank me contó lo que pasó, dijo Alice, volviéndose hacia James. ¿Cómo te sientes? Estoy totalmente recuperado ahora, gracias por preguntar, respondió James cortésmente. ¿Estabas enferma? ¿De qué va la cosa? Preguntó Lily, arqueando una ceja. Parecía que nadie le había contado toda la historia. Fue muy serio. Intervino Remus. Sí, James estuvo en coma durante unas 2 semanas, añadió Peter. El sanador no creía que lo lograría, pero entonces, ¡zas! Una recuperación milagrosa. Exclamó Sirius con dramatismo. Lily miró a Alice, buscando confirmación, ya que tenía poca confianza en sus palabras en ese momento. Bueno, no estaba segura de si quería saberlo, admitió Alice, porque, ustedes dos tuvieron una gran pelea a finales del año pasado. Aún así, Lily miró a James con una mezcla de emociones. Me alegra que estés bien, James. Gracias, respondió James con torpeza. No tenía ni idea de por qué habían discutido, pero si tuviera que adivinar, probablemente se tratara de Snape. Lily asintió y miró su bolso. Sacó un librito y empezó a leer. James quería hablar más con ella, pero dudaba, temeroso de darle una impresión equivocada. Parecía que su relación ya era tensa. La cabaña cayó en un silencio incómodo por unos momentos antes de que sus amigos reanudaran sus charlas y bromas habituales. Unas horas más tarde, llegaron a Hogwarts. Como estudiantes de 4º año, viajaron al castillo en carruaje. James se dio cuenta de que probablemente era uno de los pocos estudiantes que podía ver a los Thestrals tirando de ellos. Todo el viaje fue profundamente nostálgico, y finalmente regresar al castillo lo llenó de un torrente de emociones. James, has estado inusualmente callado todo el viaje. ¿Estás seguro de que estás bien? Preguntó Remus con preocupación visible en sus ojos. ¿Puedes decirnos si algo anda mal? Sí, si no te sientes bien, podemos llevarte a la enfermería, añadió Peter. Sirius no dijo nada pero observó a James atentamente, claramente él también estaba preocupado. James sabía que su comportamiento inquietaba a sus amigos y se sentía mal por ello. Pero no había manera de que pudiera decirles la verdad, ni ahora ni nunca. Ni siquiera al sabio Dumbledore, quien tanto había confiado en él en el pasado. Nadie comprendería su situación. Y, para ser justos, ni siquiera él mismo la comprendía del todo. ¿Qué se supone que debo decirte? Que siento nostalgia porque estoy de vuelta en la escuela a la que fui en el futuro, en una línea temporal alternativa, como el hijo de quien soy ahora. Incluso pensarlo me parecía absurdo. Estoy bien, solo me duele un poco la cabeza. El sanador dijo que es normal, mintió, aferrándose a la primera excusa que se le ocurrió, y eso pareció satisfacer a sus amigos, por ahora. En la mesa de Gryffindor, se sentaron en su lugar habitual y escucharon el discurso del director. Los ojos de James recorrieron la mesa de los profesores, reconociendo varias caras familiares. Hagrid, McGonagall, Flitwick y Slughorn, aunque mucho más jóvenes de lo que recordaba. Y, por supuesto, el director Albus Dumbledore, quien en ese momento solo había sido director durante unos pocos años. Dumbledore presentó a la nueva profesora de defensa contra las artes oscuras, una mujer de unos 30 y tantos años llamada Valeria Walker, una auror retirada. James no tuvo que preguntarse mucho por qué se había retirado tan joven. Por la forma en que subió al podio, era evidente que algo le pasaba en la pierna derecha. Oh, el nuevo profesor tiene un aspecto estupendo. Susurró Sirius. Es un poco mayor para ti, señaló Peter. Bah. Tonterías. Cuanto mayores sean, más podrán enseñarte, sonrió Sirius. Claro, porque ya sabes mucho sobre eso, dijo Remus con una sonrisa divertida. Más que todos ustedes. El año pasado besé a una chica, se jactó Sirius. ¿Dónde? Preguntó Peter, inclinándose. En uno de los armarios de escobas, respondió Sirius. ¡No! ¿Dónde la besaste? Exclamó Peter, un poco más alto de lo que pretendía, atrayendo la atención de los estudiantes cercanos. En la boca, por supuesto. Sirius golpeó la mesa con la mano. No hay forma de que eso sea verdad, intervino Frank, riendo. Estoy de acuerdo. Si eso fuera cierto, habrías estado alardeando de ello todo el año, y todo el verano, añadió Remus, levantando una ceja. ¿Verdad, James? Sonrió James.
Sí, eso suena a algo que él haría. Es verdad. Insistió Sirius. ¿Y cómo se llamaba esta desafortunada chica? Preguntó Lily, sentada unos asientos más allá, con una sonrisa maliciosa. ¿Su nombre? Sirius dudó. Sí, seguramente sabrías el nombre de la chica a la que besaras, en la boca, añadió Alice, con un tono lleno de burla. Ya basta de hablar de mí, declaró Sirius, inflando el pecho. Estoy respetando su privacidad y no diré nada más al respecto. Es todo un caballero, dijo Peter con una mirada de admiración. Eres demasiado ingenuo, murmuró Remus en voz baja. La conversación cambió a otros temas mientras disfrutaban de su primera cena del año. James permaneció casi en silencio, aún sin saber cómo interactuar con todos sin sonar fuera de lugar. Dedicó el tiempo a reflexionar sobre su nueva vida y este nuevo comienzo en Hogwarts. ¿Qué clase de año será este? Capítulo 08. Clase de poción, oh, no, gruñó Sirius mientras leía el horario de clases. ¿Qué pasa? Preguntó James. Tenemos doble de pociones, al final del lunes. Ten piedad, exclamó Sirius con dramatismo. No es tan malo, Sirius, dijo Peter, poniendo los ojos en blanco. Sí, estás siendo demasiado dramático, como siempre. El profesor Slughorn es realmente muy agradable, comentó Remus. El profesor está bien, pero la clase es aburrida. ¿Verdad, James? Sirius se volvió hacia él en busca de apoyo. Profesor Slughorn, eso me trae recuerdos. El sexto año fue la primera vez que realmente disfruté haciendo pociones. También fue el año en que empecé a salir con Ginny. El humor de James se ensombreció al pensar en esa chica, un sentimiento amargo se apoderó de él. Incluso después de todos estos años, los recuerdos de su traición todavía dolían mucho. James, ¿me estás escuchando? Sirius lo sacudió por el hombro, devolviéndolo al presente. ¿Perdón, qué? James parpadeó. Últimamente siempre estás distraído. ¿Estás seguro de que todo está bien? Preguntó Remus con preocupación en la voz. Por favor, deja de preguntar eso. Estoy bien. Todo está bien. Perdona, Sirius, ¿qué estabas diciendo? Solo estaba comentando que tenemos doble turno de pociones al final del día. Sirius le entregó el horario. Ah, qué maravilla. Me encantan las pociones, y el profesor Slughorn es un gran profesor. James sonrió con auténtico entusiasmo. Quizá no le quedara mucho por aprender, pero preparar pociones era un proceso que aún disfrutaba muchísimo. Un ruido de cubiertos golpeando la mesa rompió el momento. ¿Qué hiciste? Preguntó Remus, mirándolo como si le hubiera crecido una segunda cabeza. James. ¿Cómo que te encantan las pociones? Peter parecía igual de desconcertado. Siempre has odiado esa clase, incluso más que yo. Dijo Sirius. Sí, y el hecho de que sea la especialidad de Snape no ayudó. La mayoría de tus peleas comenzaron en esa clase, añadió Remus. James forzó una risa, tratando de sonar casual. Lo siento, supongo que mis gustos han cambiado desde, ya sabes, el coma y todo eso. Por sus expresiones, estaba claro que no estaban del todo convencidos. Tomó un largo sorbo de jugo de calabaza para evitar un mayor escrutinio. ¿Será esta una nueva estrategia para conquistar a Lily? Porque si lo es, te apoyo totalmente. Dijo Sirius levantando el pulgar. James se atragantó con su jugo, tosiendo mientras la sonrisa de Sirius se ampliaba. El olor familiar de los ingredientes crudos golpeó a James en el momento en que entró al aula de pociones, y no pudo evitar sonreír. El aroma de las hierbas trituradas, el aire frío que conserva los suministros, esto se siente como en casa. Oye, James. La advertencia de Sirius pasó desapercibida, pues James permaneció absorto en sus pensamientos. No se dio cuenta de que la chica estaba agachada en el suelo, rebuscando en su bolso. Ruido sordo. James tropezó y chocó contra ella, tirándola al suelo. Bellatrix Black, su expresión ya era agria, y lo fulminó con la mirada mientras se ponía de pie. Tú otra vez. Siseó, entrecerrando los ojos. ¡Ya está! Te voy a matar, Potter. Sacó su varita con una velocidad alarmante para una estudiante de cuarto año. Los instintos de James se activaron de inmediato. Dio un paso adelante, agarró el brazo de su varita y lo giró antes de que pudiera apuntar. Suéltame. Gritó Bellatrix, con el rostro contorsionado de dolor. Oh, mis disculpas, señorita Black. Actué sin pensar, dijo James, intentando sonar tranquilo. Suelta. Gruñó Bellatrix, sin rendirse. Levantó la rodilla, apuntando a un objetivo muy sensible.
James se hizo a un lado justo a tiempo, desviando su ataque. Ya es suficiente. La voz retumbante del profesor Slughorn cortó la conmoción. James le soltó el brazo de inmediato, pero Bellatrix no estaba dispuesta a ceder. Se abalanzó sobre él de nuevo. Señorita Black. Espetó Slughorn, arrebatándole la varita con sorprendente rapidez. Toma asiento. Ahora. Bellatrix dudó, apretando los puños. Pero la mirada penetrante de Slughorn la convenció de retirarse a un rincón de la habitación. Esto no ha terminado, Potter, murmuró con veneno mientras pasaba junto a él. Señor Potter, a su asiento, ordenó Slughorn, con un tono que no dejaba lugar a discusiones. James asintió y se dirigió al otro lado del aula, donde estaban sentados sus amigos. Se fijó en lo separada que estaba la sala, con los Gryffindors a un lado y los Slytherins al otro. La tensión entre las casas era incluso peor de lo que recordaba haber sido durante su época. ¿En qué estabas pensando?, susurró Sirius con dureza mientras James se sentaba. Sí, ¿por qué te peleas con Bellatrix Black? Es peligrosa, añadió Peter, con cara de pánico. No me estoy peleando con nadie. Fue un accidente, respondió James a la defensiva. Ella no lo verá así, te lo aseguro, murmuró Remus. La has hecho caer 2 veces en 2 días, y somos conocidos por gastarles bromas a los Slytherins. Y añadió. James se detuvo. Casi había dicho que no le gustaban las bromas, pero sabía que eso suscitaría demasiadas preguntas. No importa. Me encargo de eso más tarde. Slughorn aplaudió, atrayendo su atención. Bienvenidos a todos. Planeaba abordar esto más adelante, pero los acontecimientos recientes me han convencido de lo contrario. La clase intercambió miradas perplejas. El director había advertido a los profesores que esta animosidad entre Gryffindor y Slytherin había ido demasiado lejos en los últimos años y había llegado a un punto inaceptable. Para solucionar este problema, este año haremos las cosas de forma diferente. Durante el resto del curso escolar, realizarán todos sus ejercicios de pociones en equipos de 2 estudiantes, cada uno de los cuales estará formado por un estudiante de cada casa. La sala estalló en gemidos y quejas. Silencio, gritó Slughorn. Soy el profesor aquí, y seguirás mis instrucciones si quieres aprobar esta clase. Ahora, su mirada se posó en Bellatrix. Creo que ya sé quiénes deberían ser la primera pareja. Capítulo 09. Déjame intentarlo. El señor Potter y la señorita Black serán el primer equipo, declaró el profesor. No puede hacer esto, profesor. Sirius se levantó de su asiento con la voz llena de indignación. Esto no parece justo, añadió Remus frunciendo el ceño. Estoy de acuerdo, intervino Lily. James es pésimo en pociones. Va a bajarle las notas. Lily. Vamos, al menos por una vez, ponte del lado de tu casa, la regañó Alice con dulzura. Ya es suficiente, interrumpió Slughorn. Si tienen alguna queja seria, pueden escribir una carta a la junta de directores. Mientras tanto, si no, seguirán mis instrucciones o les saldrá una T mayúscula en sus calificaciones. Esa amenaza apenas velada fue suficiente para silenciarlos. Ahora, los quiero a los dos aquí, al frente. Slughorn señaló una mesa mientras miraba a James y Bellatrix. La muchacha de cabello negro se levantó de su asiento, recogió sus pertenencias y se dirigió a la mesa indicada. James, ten mucho cuidado, susurró Peter mientras James se ponía de pie. Sí, pero trata de no hablar con ella si es posible, aconsejó Remus. Hagas lo que hagas, no la hagas enojar, añadió Sirius. Creo que estaré bien, respondió James, ignorando sus preocupaciones mientras se dirigía a la mesa. Esperaba que te quejaras más, comentó Lily cuando él pasó a su lado. ¿Cómo es eso?, preguntó James, haciendo una pausa. El año pasado no parabas de decir que todos los Slytherins eran unos inútiles. Pensé que te mostrarías más reacio a asociarte con uno. Ya veo, entonces el yo de este año te parecerá bastante inusual. Se alejó antes de que ella pudiera responder. Se sentó junto a Bellatrix, la experiencia fue tan surrealista como incómoda. Nunca pensó que estaría sentado al lado de esta chica. Por mucho que quisiera evitar juzgar a alguien por crímenes que aún no había cometido, era mucho más difícil distinguir el futuro del presente cuando se trataba de individuos como Peter o Bellatrix. Aún así, decidió mantenerse imparcial. Potter, si me haces reprobar esta materia, te mataré, susurró Bellatrix con tono gélido. Ella tampoco lo estaba poniendo fácil. El próximo grupo será, el profesor Slughorn examinó el aula. Sí, ¿qué tal esto? El señor Black y.
Sirius se levantó y miró hacia el lado de Slytherin. No se llevaba bien con ningún estudiante, pero al menos algunas chicas eran guapas. Dame al menos uno de los calientes, murmuró Sirius en voz baja. Señor Snape, anunció el profesor. No. La reacción de Sirius fue demasiado dramática, como siempre. Profesor, el orgullo de Snape luchó contra su desesperación, impidiéndole suplicar abiertamente. ¿Hay alguna posibilidad de que reconsidere esta decisión? No, ya lo he decidido, señor Snape. Considere esto como un desafío más en el camino de la vida, por favor. No. Señor Black, deténgase. Y venga aquí, Slughorn señaló una mesa cercana. Usted también, señor Snape. Bueno, esto puede ser divertido, dijo Bellatrix, con una leve sonrisa formándose en sus labios. James la miró. Era la primera vez que la veía sonreír, y tenía que admitirlo, iba a ser entretenido ver a Sirius y Snape intentar preparar una poción juntos. Después de casi una hora de organizar los grupos, la clase finalmente comenzó. Hoy comenzaremos con algo sencillo, anunció el profesor mientras aparecían palabras en el tablero detrás de él. Una poción calmante. Las instrucciones completas están en la página 12 de sus libros. Los ingredientes están en los estantes. Si tienen alguna pregunta, levanten la mano. Voy a buscar los ingredientes, dijo Bellatrix, levantándose antes de que James pudiera responder. Enciende el caldero. Espero que al menos puedas con eso. Parece que mi reputación en pociones es realmente pésima, pensó James, sacudiendo la cabeza. De adolescente, odiaba la materia. Pero de adulto, llegó a apreciar el arte de preparar pociones, casi tanto como la alquimia. Al otro lado de la habitación, Sirius y Snape ya estaban enfrentados. Yo voy. Ni hablar, negro. Voy a buscar los ingredientes, tú apenas lees las etiquetas. Al menos puedo lavarme el pelo. James echó un vistazo a su mesa. A este ritmo ni siquiera empezarán a preparar la poción antes de que termine la clase. Bellatrix regresó con los ingredientes. Su mirada penetrante se dirigió al caldero, comprobando claramente si había encendido demasiado el fuego o si lo había llenado mal. Ella no dijo nada y se sentó, aparentemente satisfecha. Puedo procesar algunos de los ingredientes. Así irá más rápido, ofreció James. No, gracias. Te vi preparar ingredientes con mi primo el año pasado, murmuró Bellatrix, poniéndose a trabajar de inmediato. James se encogió de hombros. Estás cortando ese corazón de la manera incorrecta, señaló. ¿De qué hablas? Yo saco buenas notas en esta clase, no tú, le recordó Bellatrix con aire de suficiencia. Bien por ti. Sigues cortándolo mal, y las rebanadas son demasiado gruesas. Con un gruñido exasperado, Bellatrix apuñaló la mesa con su cuchillo. ¿Esta es tu última broma? ¿Intentar hacerme fracasar para que te rías con tus amigos? Eso no va a funcionar. Haré esto exactamente como dice el libro. James levantó la tapa del libro y miró el nombre del autor. Tobias Smith. Ese tipo, si sigues el libro, obtendrás una poción promedio. Pero si sigues mi método, te garantizo una sobresaliente. No tienes ni idea de lo que hablas. La receta la escribió un maestro de pociones. ¿Y crees que puedes hacer algo mejor? Arqueó una ceja, escéptica. ¿Te golpeaste la cabeza viniendo para acá? La última vez que lo vi, no podrías preparar ni la poción más simple para salvarte la vida. ¿Qué tal esto? Si lo hacemos a mi manera y fallamos, te dejaré lanzarme la maldición que elijas. Delante de toda la clase o en privado, si lo prefieres. Estuvo a punto de gritarle de nuevo, pero se detuvo al ver la absoluta confianza en sus ojos. Por primera vez, Bellatrix dudó. Nunca lo había visto así. ¿Sabes qué? Bien. Enséñamelo, dijo ella, intrigada a su pesar. Si él fallaba, ella podría usarlo como excusa para cambiar de pareja, y maldecirlo por si acaso. Y si lo consigue, no, eso es imposible. Estamos hablando de James Potter, ella lo observó mientras tomaba el cuchillo y examinaba los ingredientes con una expresión de genuina alegría. Capítulo 10. El placer de preparar pociones. James tomó el cuchillo y lo hizo girar entre sus dedos mientras examinaba los ingredientes. Veamos, la temperatura del caldero, el corazón debe cortarse fino, luego los pétalos de lavanda, y luego, Bellatrix intentó seguir sus murmullos, pero su ritmo rápido lo hizo imposible. De repente, entró en acción con movimientos rápidos y decisivos. Empezó por retirar la mayor parte del agua del caldero y verterla en uno secundario. Luego, subió la llama al máximo y volvió a colocar el caldero sobre el fuego.
Sus manos se movían a una velocidad tremenda mientras cortaba la mitad restante del corazón en rodajas finas como el papel, eran tan delgadas que Bellatrix pensó que parecían casi translúcidas. Espera. Has subido demasiado el fuego. Gritó al verlo echar todas las rodajas al caldero hirviendo. Pero James la ignoró y se concentró en procesar el resto de los ingredientes. Se dio cuenta de que no había cortado ni un solo ingrediente como sugería el libro. Todo fue arrojado al caldero, y Bellatrix esperaba ver humo saliendo de los ingredientes carbonizados en cualquier momento. James no solo había eliminado la mayor parte del agua, sino que también había elevado la llama tanto que estaba cambiando de color. Nunca había visto la llama volverse azul antes, comentó en voz alta sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. Pasó otro minuto mientras James terminaba de añadir los ingredientes y revolvía la mezcla. Pero, para su sorpresa, no salió humo ni se percibía el más leve olor a quemado. La curiosidad la venció y se levantó para mirar dentro del caldero. Dentro había una pasta azul oscura. ¿Qué es eso?, preguntó ella. Ya casi está listo. James agarró el otro caldero y añadió unos chorritos de agua al suyo. Una pequeña bocanada de humo blanco se elevó mientras él continuaba revolviendo. Dame ese frasco. Hipnotizada, Bellatrix le entregó uno de los frascos que habían preparado anteriormente. James vertió cuidadosamente el contenido del caldero en el frasco, llenándolo hasta el tope antes de sellarlo con un corcho. Hecho, declaró. Espera, ¿ya? Le costaba creerlo. Se suponía que la poción tardaría casi 40 minutos en prepararse, pero él afirmaba haberla terminado en menos de 10. Volvió a mirar el libro para confirmarlo. Efectivamente, indicaba que el tiempo de preparación era de aproximadamente 40 minutos. Además, la receta debía rendir 3 viales, pero James solo había preparado uno. «Hemos terminado, profesor», gritó James. «Espera». Bellatrix dudó. Aún no comprendía del todo lo que acababa de pasar. ¿Ya? ¿Cómo es posible? ¿Tuvo algún problema, señorita Black? El profesor Slughorn se acercó a su mesa. No hay problema. Aquí está la poción. James le entregó el frasco, que ahora tenía un tono marrón azulado. Qué curioso. Nunca había visto que conservara tanto el tono azul, comentó el profesor, señalando que el color lavanda solía desvanecerse, dejando la poción de un marrón turbio. Descorchó el frasco y olió su contenido. Oh. ¿Qué es esto? ¿Hay algún problema? Porque fue James quien, empezó Bellatrix, preocupada por sus notas. Esto es tan potente, exclamó Slughorn, con los ojos abiertos de asombro. Metió el dedo meñique en la poción. Cuidado, profesor. Si cae más de una gota, se quedará dormido aquí mismo, advirtió James. El profesor tomó media gota y los efectos fueron inmediatos. Por Merlín. Incluso esta pequeña cantidad tiene un efecto tan poderoso. Los estudiantes no pudieron evitar notar la reacción exagerada de Slughorn, y pronto, murmullos llenaron la habitación mientras especulaban sobre la poción inusual que James y Bellatrix habían preparado. Snape, distraído por su continua discusión con Sirius, se había perdido todo el proceso y ahora lo lamentaba profundamente. En su mente, esto debía ser obra de Bellatrix. Después de todo, James era casi tan malo en pociones como el idiota sentado a su lado, mientras que Bellatrix era siempre competente. Lily, sin embargo, había estado observando atentamente. A diferencia de Snape, ella había visto el extraño método de preparación de James. Al principio, pensó que intentaba sabotear la poción para vengarse de Bellatrix, pero claramente no era así. ¿Dónde aprendió a hacer pociones como esa?, se preguntó. Excelente trabajo, señorita Black. Aplaudió el profesor Slughorn con expresión encantada. Y usted también, por supuesto, señor Potter, añadió, aunque estaba claro que creía que Bellatrix había hecho la mayor parte del trabajo. Esto se lleva un sobresaliente. No, espera. Un sobresaliente plus. Declaró en voz alta. Señorita Black, ¿estaría dispuesta a compartir su método de preparación para lograr este resultado? ¿Qué? Balbució Bellatrix, sin saber cómo responder. Oh, quizás era un secreto familiar de tu abuelo. Entonces no volveré a preguntar. No quisiera enfadar a ese hombre, dijo Slughorn, secándose el sudor de la frente. Todos a trabajar. Quedan 40 minutos. Anunció el profesor. Oye, Quejicus. ¿Se supone que esta cosa debe echar tanto humo?, preguntó Sirius. No me llames así, maldito. Snape se detuvo a media frase al notar el denso humo que salía de su caldero.
Distraído, olvidó bajar el fuego después de que la poción empezara a hervir, y la mitad de los ingredientes estaban quemados. ¡Maldita sea! Gritó frustrado.